pueblo que se llama Marinaleda. ¿Saben dónde queda Marinaleda? La cara de mi equipo es que no tienen ni idea de dónde está Marinaleda. Marinaleda es un pueblo de unos 2.700 habitantes que se encuentra en Andalucía, en mi otra tierra, en la provincia de Sevilla. Es un pueblo chiquito, pero que tiene una gran repercusión en el Estado español y yo diría que incluso en toda América Latina. Porque es un ejemplo de hacer las cosas de manera distinta, a contracorriente del sistema capitalista. Marinaleda hoy en día tiene cooperativas, 8 cooperativas agrarias, que lo que hace es producir desde aceite de oliva, alcachofas y un conjunto de productos agrícolas donde trabaja la gran mayoría del pueblo. Pero lo más interesante es que uno de los temas más jodidos en esta vida que vivimos, que es la vivienda, por 15 euros al mes, 16, 17 dólares al mes, unos, si lo digo a lo argentino, unos 17.000, 18.000 pesos al mes, puedes tener una vivienda propia. No hay nadie en Marinaleda que no tenga vivienda propia. Es un pueblo que tiene una historia muy interesante y es que cuando estaban muertos de hambre, viviendo tanta miseria por los años 70, decidieron luchar por quedarse con las tierras de un señor de sangre azul, de la nobleza, que tenía tierras ociosas, muy fértiles y que no la usabas. Y el pueblo luchó y luchó de tal manera que al final, de tanta lucha, lograron que el Estado, el sector público, comprara esas tierras a ese duque y se la dejara a disposición de los trabajadores. Crearon 8 cooperativas agrícolas, hoy en día industrializan los productos y además tienen cooperativas de vivienda, cooperativas para cualquier tipo de necesidad básica. Así que es posible. Fue un histórico, Sánchez Gordillo, aquel líder que fue electo permanentemente, y hoy hay un joven que se llama Sergio Gómez, también electo. Sigue ganando la izquierda, pero una izquierda discursiva y una izquierda donde uno puede tener vivienda propia, escuela pública, salud pública y todo de calidad. El sueldo medio es de 1.300 euros al mes y dicen, pero es poco. ¿Pero y si pagas 15 euros solo por vivienda? Hay ejemplos en el mundo. Seguimos en la pizarra, arrancamos. Hola, 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 ay, ay, qué ganas que tenía de estar delante del micrófono. En el día, feliz día a todos y a todas las periodistas, a quienes se consideren y a los que no se consideren también. No, le mando un beso gigante, muy cariñoso a todo ese universo del periodismo que, como en todas las profesiones, hay buenos y malos, hay mediocres y hay juiciosos. Esa palabra juicioso la aprendí mucho en Colombia, ¿no? La dicen mucho, sí, en Venezuela también le dicen el término juicioso. Me gusta mucho la palabra juicioso. La he escuchado muchas veces decirle al presidente Gustavo Petro, que juicioso. Es un término que me gusta y hoy hay que darle eso. Un abrazo a toda la gente que hace el buen periodismo, sobre todo a la gente que se dedica en serio y que de una manera, sí, con entusiasmo y con rigor hacen, porque luego hay otros que no le mando ni un abrazo, ni un beso le mando. Qué ganas que tenía de hacer radio en esta semana, porque es una semana que tengo más planificada de lo habitual. Es una semana donde tengo todas las anotaciones aquí encima de la mesa y no es broma, no es ningún chiste. Hay mucho que hacer en esta semana y se lo vamos a contar, lo vamos a analizar y como siempre vamos a saludar a la banda pizarrera con una pregunta, haciendo un homenaje a un grande del periodismo, el gran Jesús Quintero. Ese hombre que preguntaba y detrás de una pregunta había una discusión filosófica. Y hoy es una pregunta que no quiero matices. Adelanto. Sé que es compleja la pregunta. Sé que es compleja. Y sé que todo tiene un pero y un bueno pero. Y yo voy a responder el primero. Porque me voy a mojar esta vez. Me voy a mojar esta vez porque es una pregunta difícil porque efectivamente creo que tendría demasiadas explicaciones que hacer y demasiada letra pequeña detrás. ¿Prefieren voto voluntario o voto obligatorio en un país? ¿O en una región o en una ciudad? ¿Voto obligatorio o voto voluntario? Mi caso, voto voluntario. Con muchos peros, pero que no los voy a decir. ¿Leandro? Sin duda es obligatorio porque las sociedades están cada vez más estúpidas. ¿Bahía? Sin duda es obligatorio, sí, por supuesto. ¿Flan? Obligatorio también. ¿Cris? Voluntario. ¿Gaby?
obligatorio. 4-2, hemos perdido los voluntarios frente a los obligatorios en la primera... ¿Ha ganado el autoritarismo? Hay que ver en no redes quiero sociales. entrar. ¿El autoritarismo democrático? Abrimos votación en las redes sociales. Ahora Abrimos. ponemos una votación en nuestras redes sociales. Le pedimos a todas y a toda la gente que nos escucha que nos respondan a esta pregunta difícil, lo sabemos, porque habría muchos matices que plantear. Pero además le pedimos a nuestra audiencia que nos escriban para lo que les dé la gana, para sugerirnos temas de investigación, para bloquearnos temas de investigación, para piropearnos, para piropear a alguien en especial, para decir que qué mal me estoy vistiendo y qué mal peinado que tengo ojeras porque duermo menos, lo que quieran, salvo que me llamen gallego porque soy un andaluz que ama Galicia y además le va a mandar un beso gigante a un galego que se llama Luquiña. Luquiña, recién nacido hace un mes, hijo de Sergio y Lore, le mando un besazo gigante a ese Luquiña, así que para que vean que tengo amor por Galicia, pero es que soy andaluz. ¿Por dónde nos escriben, nos insultan, nos dicen? Te hago una pregunta primero, Alfredo, periodista, ¿te pueden decir? No, absolutamente no, es que no lo soy. O sea, nunca he sacado aquí el prontuario mío. Perfecto. Pero no soy periodista, no ejerzo, me encanta la radio, me encanta hacer radio, pero efectivamente si yo le digo a Gaby que es periodista, se va a reír en mi cara Gabriela Montaño. Bueno, ya me has provocado. ¿Tú te sientes periodista? Yo estudié periodismo. ¿Te sientes periodista? Por supuesto, me preguntás Es que la soy única. periodista. Ah, no, Cris Mari y. A ver, Blas son las espérate, periodistas. Cris, ¿te sientes periodista? A veces sí, a veces O sea, A veces Voy a dejar sí, las redes sociales. Sí. Quien quiera saber la respuesta de Cris, que en este momento ponga el YouTube, porque la mueca ha dicho todo. O sea, la gestualidad es como Lola. En este momento ha contestado como Lola me responde cuando yo le hago algo. Me hace muecas, algunas indescifrables. No sabemos si Cris se siente o no se siente periodista. Sigue haciendo muecas de que no está muy claro si quiere o no quiere. ¿Lean? Yo sí, me siento más historiador que periodista, pero me autopercibo totalmente periodista también. Ah, muy bien, Bahía. Para nada, en absoluto, pero cuando sea grande voy a ser periodista. Muy, Gaby. No, por supuesto que no. Pero yo puedo dar fe de haber visto una Crismar en modo periodista total y me encanta. Yo también me gusta mucho la Crismar periodista y de hecho escribe como la seda, lo voy a decir Cris es ahora. re periodista, Escribe, digámoslo. además me gusta la Crismar que escribe, la que habla en la radio porque es parte del equipo pero escribe como la seda, así que la recomiendo a la Cris periodista que escribe en Diario Red ahora, la recomiendo encarecidamente. Ya no hemos desviado de atención y era para darle pie a que nuestra oyentada nos diga lo que quiera, ¿no? Lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook somos Radio La Pizarra. Para ver las caras, estamos en vivo en el YouTube de Radio 10, en twitch.tv/AlfredSarramansi. Y si nos quieren mandar un audio, un WhatsApp al más 54 911 5005 0710. Y hoy tenemos programa. Tenemos Bolivia, sí, Bolivia. Tenemos Argentina con Cristina, sí, también. Tenemos a estar en manos de psicópatas, o sea, Estados Unidos, Trump, Elon Musk. Y tenemos una investigación muy interesante, que es sobre si la derecha avanza a nivel global o no. Y un momento de yapa fantástico, la geopolítica de los desayunos con nuestra Bahía Luna. Y si me lo permite, le quiero dar las gracias a alguien que va a hacer que el programa hoy salga mucho mejor. Y es Cristina, que me ha traído un café porque estaba absolutamente desesperado. Así que, mil gracias, Cristina. Arrancamos. Y nos vamos a dar nuestra vuelta al mundo, como siempre, con centro de gravedad, con el epicentro en nuestra queridísima América Latina, sin que esto signifique que no sigamos mirando qué ocurre en el mundo. Por ejemplo, el genocidio constante del gobierno de Israel, no del pueblo de Israel, del gobierno de Israel, contra, eso sí, el pueblo de Palestina. Eso no vamos a dejar de decirlo cada vez que haya bombardeos y bombardeos y bombardeos y bombardeos. Porque a mí me duele tanto como si eso ocurriera ahí en Ecuador, en Colombia, en México, donde fuere. Salvo que nos estemos deshumanizando, que entonces habría que revisarlo un poquito más para adentro. Y me voy a un proceso que sigue dando lecciones en medio de una tempestad. Es como no me dejan, pero lo intento. Colombia, la reforma laboral. ¿En qué momento de la supertelenovela lo intento? No tiro la toalla. Nos encontramos, Fla.
Bueno, recordemos que estamos hablando de la consulta popular que quiere hacer Gustavo Petro para la reforma laboral. Es Esa decir, idea preguntarle- dictatorial, ¿no? Esa idea tan dictatorial que es preguntarle al pueblo si quiere o no una reforma laboral. Y en el momento que nos encontramos actualmente es que Gustavo Petro aseguró que va a sacar por decreto la consulta popular. Ya no sabe por dónde, ¿no? No le dejan. Y bueno, ya está como a ver cuál de todas las herramientas puedo utilizar después de que el Senado la hundiera. Ya vimos la vez pasada cuando estuvimos analizándolo con trampas. Por supuesto, ¿qué pasó? Salieron todos a la yugular, como decís vos, Alfredo, a decirle dictador. O sea, es una palabra que tiene muy fácil. La derecha tiene muy fácil. Dictador porque quieres consultar al pueblo. Es una dictadura, exacto, una Interesante, dictadura de la consulta. Muy Lo interesante. podemos llamar así. Lo llamaron dictador, por supuesto, por querer hacer esta consulta, por querer sacarla por decreto. Pero lo que dijo Gustavo Petro es, chicos, yo en realidad la quise presentar en el Senado. El Senado tenía que debatir si se podía hacer o no la consulta popular. Recordemos que el Senado votó no hacer la consulta popular, pero no lo votó muy legalmente, que digamos, ¿no, Alfredo? O sea, ya estuvimos analizándolo en la pizarra. Y Hizo más sus allá- trampas. Exactamente, hizo sus trampas y más allá del análisis que hicimos nosotros mismos en la pizarra, la justicia ahora falló y efectivamente dijo que el Senado hizo sus trampas en la votación. Entonces es un poco raro que le digan dictador por querer sacar un decreto para la consulta popular si ellos no los dejan ir por la vía legal, que es presentarlo en el Senado. Para hacer un brevísimo recordatorio, ya se habían encontrado estas violaciones al proceso parlamentario desde el mismo día que se hizo la votación. María José Pizarro, que es senadora por el Pacto Histórico, en la votación ya había apelado tanto en la votación como en el cierre de la sesión. Los recursos de apelación de ella no fueron tramitados en ese momento y hoy día le están dando la justicia la razón diciendo, no, es verdad, la verdad que fue irregular el proceso parlamentario que se llevó adelante. Ahora veremos si el Congreso acepta esta sentencia judicial, reinstala la sesión para aprobar la posibilidad de que haya una consulta popular. En paralelo, Petro dice, voy por un decreto. En Y paralelo, le pide a la Corte si es o no, ¿no? Efectivamente, en paralelo Petro dice que va por un decreto porque él lo que quiere hacer es consultar. Nuevamente, decimos, lo que está haciendo de este decreto es una consulta popular. Es un decreto no de yo saco lo que quiero, Claro, sino es para consultar. decreto que el pueblo pueda decidir. Pero te tengo un bonus track de esto, porque A ver. En Colombia siempre hay un bonus track. Que es que te acordás que esta misma Comisión Cuarta del Senado, a la que ya le habían presentado la reforma laboral y ya la había archivado, tenía un as bajo la manga, lo que los argentinos diríamos el as de espada, digamos, iba a cantar el truco. Y dijeron, no, bueno, paren, volvamos atrás y aprobemos la reforma laboral nosotros antes de que se le pueda consultar al pueblo. Pero aprobemos la reforma laboral que nosotros queramos, o sea, una especie de reforma laboral para quienes están en Twitch, en YouTube, con comillas, digamos. Claro, ¿no? le quitaron toda la salsa y pimienta a favor del pueblo y le pusieron salsa y pimienta a favor de los empresarios y ahora dicen, intentando engañar en la disputa comunicacional, que bueno, ¿por qué no en vez de hacer una consulta vamos hacia atrás y aprobamos esto, pero con algunos cambios, siempre a favor de los empresarios, ¿no? Efectivamente, los cambios son a favor de los empresarios y no del pueblo. Y yo quiero cerrar solamente con una frase que dijo una senadora, obviamente opositora, que dijo, Petro tiene que dejar de hacer campaña eterna con esta consulta, ya no hay excusa, el gobierno a gobernar y el Congreso a hacer una buena reforma. Se olvidó del pueblo. El pueblo y a el las pueblo, casas. que ¿dónde está el pueblo? El No, pueblo a las casas, guardadito. guardadito. Gaby. Bueno, solamente acotar algo que parece pequeño, pero en la lógica de Petro ya sabemos hace tiempo que no es pequeño. El 11 de junio se ha convocado una movilización muy grande en Colombia y Gustavo Petro ha confirmado que va a estar presente y que va a acompañar esa movilización. Nunca me voy a olvidar la frase que Petro nos dejó en la pizarra y es que es la movilización la que garantiza la posibilidad de avanzar de su gobierno. Así que el 11 de junio también es una cita clave en Colombia. Porque eso es interesante. Se puede ser presidente ejecutivo, ganar unas elecciones, pero no darle de espalda a la movilización social. Y ese es un poco el intento virtuoso que está pretendiendo el Pacto Histórico y Petro. Vamos a seguir, porque esto no ha terminado, en el intento de hacer algo que es tan democrático como consultar al pueblo sobre avanzar en derechos laborales. Pego otro brinco a un país que también está de pelea en positivo. México. Cris, a titular, resultados de la elección al Poder Judicial. ¿Qué se te queda? Alfredo, 13 millones de mexicanos y mexicanas votaron en la primera elección del Poder Judicial.
venciendo al abstencionismo, ¿no? Al sabotaje que querían desde la derecha implantar. La presidenta de México lo dijo, ya esto es una gran victoria porque en resumen, ¿no? Estos 13 millones podrán en apariencia ser poco, pero si vemos los datos de la elección presidencial de 2024, salieron a votar más personas de las que votaron por el PAN y el PRI en el 2024. Ah, interesante dato. No tenía ese. Ese dato es un buen titular, ¿eh? Fueron a votar más por un proceso que es nuevo. Me quedo con la reflexión de Gaby de la semana pasada de que esto es un proceso de aprendizaje, poco a poco. Pero, como dice Cris, ya son más de los que votaron al cambalache de siglas de la derecha mexicana. Y por segundo, Alfredo, que un abogado tunzabí o mixteco de Oaxaca, ¿no? Defensor y promotor de los derechos de los pueblos indígenas, ha sido electo también como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no es menor, y faltaba esto para México. Así que nadie diga que no cambió nada en este país. Sí, van cambiando las cosas y a veces van cambiando así. De pasito en pasito se llega lejito. Seguimos en la pizarra. Le tengo especial interés a este trabajo de investigación. Especial interés porque desmonta mitos, introduce cierta complejidad, le baja a veces la suerte de respeto grandilocuente a ciertos mantras que repiten las usinas conservadoras, que de alguna manera repiten y repiten y llegan a permear en el progresismo y en la izquierda. Y es esta suerte de eslogan de la derecha, la ultraderecha avanza en el mundo. Yo recuerdo que allá por el 2015, este run run, este ruido constante, esta suerte de titular permanente que aparecía desde medios de comunicación hegemónicos y que también penetraba en algunos medios de comunicación contrahegemónicos, porque cuando se repite algo mucho, incesantemente, en un medio de comunicación hegemónico, al final acaba permeando en algunos otros periodistas con buenas intenciones que acaban abrazándose a ciertos mantras. Y queríamos ponerle la lupa a esto que se dijo en el 2015, que era que ya la derecha vino para quedarse, que venía de alguna manera sin ningún tipo de obstáculos, que iba a construir una hegemonía. Se habló en la Argentina de eso. Yo recuerdo que cuando ganó Macri, en segunda vuelta y por muy poco, que ya planteaban la hegemonía amarilla de los globos amarillos y que el macrismo ya venía para quedarse durante décadas. Y así ocurrió en muchos otros lugares de la región latinoamericana. Y no se matizó mucho, y el primer retroceso es cuando compras o adhieres al verso del adversario político. Cuando tú a la primera de cambio, sin discutir, sin problematizar, sin estudiar, sin chequear, sin investigar, hace copy-paste, copiar-pegar, de lo que dice el que quiere construir una suerte de imaginario y sentido común. La derecha, la ultraderecha, avanza a nivel global. Bueno, en este momento, en este interín, en estos años, otra vez se vuelve a escuchar constantemente la idea de que la ultraderecha, la derecha, está avanzando en todo el mundo. Y con Mariana Dondo, una gran colega de CELAC Data, una gran colega investigadora donde las haya, nos pusimos a mirar con lupa verdaderamente si la derecha está avanzando en el mundo, en América Latina, en Europa, en los países desarrollados, como se le llaman, o industrializados, de la OCDE. Quisimos mirarlo con lupa para ver realmente si podemos ratificar esa suerte de tesis tan recurrente, tan manida, de que la derecha global es la que está gobernando hoy en día a nivel mundial. No estamos discutiendo sobre las ideas, porque es más difícil de cuantificar si unas ideas de la derecha están penetrando o si unas ideas de izquierda estarían penetrando. Utilizo categorías tradicionales, pero pueden ser acondicionadas a cómo se utiliza en cada país. ¿No? En la Argentina utilizan la idea del campo nacional popular, pues quédense ahí. Cada sitio le va a llamar a su manera. Eso no me parece que invalida esta investigación que hemos realizado, repito, con Mariana Dondo, que ya hicimos una suerte de ensayo hace ya unos años en la pizarra con Leandro Álvarez.
Ya hicimos esta suerte de ensayo con Leandro Álvarez. Esta investigación acaba de salir publicada, la que hago con Mariana Dondo, en El País. Acaba de salir recientemente. Como siempre, intentamos tener dato que mate relato. Para evitar caer en esta suerte de chamullo, ¿no? De chanterío, de decir cualquier cosa. Y un poco pongo el titular, o mejor dicho, la principal conclusión, y es que si bien en Europa, en la Unión Europea, hay un avance significativo de los gobiernos con ideas de derecha, en América Latina no solo no se produce ese avance de los países gobernados por propuestas de derecha o de ultraderecha, sino que es todo lo contrario. Dicho de una manera, en una segunda conclusión, América Latina es una suerte de reserva ideológica que cabalga a contracorriente de lo que ocurre en Europa y en los países de la OCDE. Cuando uno mira país por país, repito, país por país, no es que yo lo digo porque me da la gana de decir algo, no, país por país. Nos ponemos a revisar país por país. En América Latina, el 56% de los países están gobernados por ejecutivos con ideas de izquierdas. Repito, el 56% de los países están gobernados por ejecutivos, por líderes, lideresas con ideas de izquierda. El 44% por gobiernos de derecha, si me lo permiten simplificar. Pero es más, para que nadie incluso me diga que el dato pueda ser dudoso, he descontado de ese 56% Bolivia, que evidentemente ganó el año 2020 con una bandera claramente de izquierda antineoliberal. O sea, el pueblo votó izquierda en el 2020. Otra cosa es que el señor Lucho Arce, yo ya no sabría ni cómo calificarlo, por no decir que cada día en su forma de hacer represión o de inhabilitar, y luego lo vamos a contar, en términos electorales, pareciera más una persona de derechas. Pero, insisto, sin contar Bolivia, sin contar Perú, que Bahía Luna lo ha contado en reiteradas ocasiones. Ganó Pedro Castillo con una bandera de izquierdas, en segunda vuelta. Luego le dieron esa suerte de golpe de Estado, se quedó usurpando el cargo Dina Boluarte, no reconocida todavía por el gobierno de México, dicho sea de paso, y está hoy en día cogobernando con el fujimorismo, como si fueran de derechas, pero en origen ganaron con una idea de izquierdas. No he contado ni Bolivia ni Perú. Por lo tanto, el dato, 56%, por lo menos, déjenmelo. Lo digo para que aquellos que me digan que Chile estaría considerado, Chile también surgió como ideas de izquierdas. Otra cosa es que Boric está más en esa suerte de avenida del centro a día de hoy, pero también apareció. Por lo tanto, en términos de teniendo esos matices, 56% de los países en América Latina están gobernados por ideas de izquierda. Pero digo algo más. En términos de población, el dato todavía es más impactante. El 79% de la población latinoamericana, 8 de cada 10, estarían gobernados por ejecutivos de izquierda. 8 de cada 10 latinoamericanos viven en países donde están gobernados por la izquierda. Si me hablan de los que sean muy economicistas, el Producto Interno Bruto, el dato impacta. El 78% del PIB, Producto Interno Bruto latinoamericano, estaría gobernado por líderes, lideresas de izquierda. Este mantra, insisto, tan manido de que en América Latina avanzan las ideas de derecha y de ultraderecha, no es así. De hecho, Milei es la excepción con Bukele en América Latina y con Noboa y con Peña. No son la mayoría lo ponemos en términos de Producto Interno Bruto, si lo ponemos en términos de población o si lo miramos en términos de países. ¿Por qué a veces uno acaba asumiendo y asimilando verdades que no son para la región latinoamericana? Porque hacen algo que Boaventura decía permanentemente, Boaventura de Sousa, que es el epistemicidio, que es, de alguna manera, importar la epísteme, el contexto de lo que pasa en otro lugar y traérselo para América Latina. Esto es común, esto es habitual. Creer que lo que pasa en Europa pasa en América Latina, lo que pasa en Estados Unidos pasa en América Latina. No. Hay un redil completamente distinto.
por muchas razones culturales, históricas, de mucha índole. Porque en Europa sí tenemos datos completamente diferentes, donde sí se podría decir la tesis de que la derecha y la ultraderecha tiene predominancia a nivel gubernamental. Sí, Alfredo, porque en Europa tenemos que, gracias a esta investigación, tenemos que el 48% gobierna, de los países de Europa gobierna la derecha o la centro-derecha, un 30% una coalición con la extrema derecha, en algunos casos liderando a la extrema derecha y en otros siendo parte de una coalición. O sea, la suma de países con derecha o ultraderecha es... Sí, la suma es casi el 80%, estamos hablando, es muy alta, y después tenemos un 4% de una gran coalición que a veces aglutina partidos de centro-izquierda, partidos de centro-derecha y partidos de derecha, y solo un 19% de los países gobierna la izquierda y la centro-izquierda, entre los cuales está incluido España. Un dato es que en los países en los cuales lidera la ultraderecha, estamos hablando de Eslovaquia, de Italia, y no mucho más, Alfredo. Es decir, en general forma parte la ultraderecha de grandes coaliciones, pero sí es muy efectiva a la hora de imponer agendas a los partidos tradicionales de centro-derecha y de derecha. O sea, para que vean la diferencia, el contraste. Y Hungría, me olvidé también. Y Hungría, el contraste de que haya muchos países, el 30%, decía Leandro, Sí. de países con la ultraderecha gobernando, o incluso gobernando como primero o gobernando como segundo, como aliado. 30%. Estamos hablando de datos, 48% con la derecha adentro, o sea, derecha, centro-derecha. Ujú. Es el 78% de países en la región europea. Solo el 20%, voy a redondear, el 19%, que es gobernado por izquierdas en Europa. Nada que ver. O sea, fijaros el porcentaje tan diferente en Europa que en América Latina. En América Latina es el 56% de países, en Europa el 19%. ¿Por qué asumimos tesis en la región latinoamericana que son singulares y propias de Europa? Probablemente porque a veces queremos comprar versos de afuera que no pasan adentro. Yo creo que eso es importante, eso del epistemicidio, romper con las epístemes. De hecho, ahí diría yo que en términos de población y PIB también es sumamente preocupante en Europa, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, porque estamos hablando de que son los países que concentran el mayor porcentaje de PIB. Estamos hablando de los países en los cuales gobierna la derecha, un 56% del PIB, y en los países en los cuales la ultraderecha forma parte del gobierno, estamos hablando de un 29% del PBI. Es decir, que concentra casi toda la economía de la Unión Europea, la derecha o la ultraderecha. Ese es otro dato muy notable. La gran mayoría de la cuestión económica, donde se mueve el motor económico europeo, está hoy en día efectivamente gobernado por la derecha o la ultraderecha. Solo el 12% del PIB europeo está en manos de coaliciones de izquierda o de centro izquierda. Y solo el 13% de la población total europea está gobernada por la izquierda o la centroizquierda. ¿Podemos decir con rigor que hay un avance de la ultraderecha y de la derecha en Europa? Efectivamente sí. Y lo hemos venido contando en la pizarra en múltiples elecciones recientes que se han venido dando. Ahora bien, vamos a ir a otro espacio. Evidentemente todo el mundo conoce el resultado de los Estados Unidos, donde también gobierna la derecha. Hemos ido a los países OCDE, ¿no? Los países que le denominan en esa suerte de caja de países desarrollados, industrializados. Estamos hablando de 38 países a nivel mundial. ¿Qué hay ahí a destacar también? Sí, Alfredo, en primer lugar tenemos que las grandes economías de la OCDE están también lideradas, es una tendencia parecida. Solo un tercio de sus gobiernos son de izquierda, 34%, y en términos de población un 22% en PIB. El resto de los países tienen una impronta ideológica de derecha, de los cuales la mitad encima tiene la ultraderecha dentro. O sea, fijaros que la OCDE, que ya recoge a 38 países, la izquierda tendría un tercio de esos países. Si nos vamos a Europa, solo un quinto, pero si en cambio nos vamos a América Latina, el 56%. Es bastante diferencia entre cómo son gobernados los países de un lugar y de otro. La semana que viene vamos a tener la investigación ampliada con todos los países de Naciones Unidas. O sea, la semana ya el equipo está trabajando. Bahía también, de hecho, está en esta investigación con Mariana Dondo, con Luciana Zúñiga, con Guillermo González, con Camila Bollenweider. Estamos trabajando para mirar lo que ocurre en todos los países de Naciones Unidas, para tener un mapa global a la hora de decir, sí, hay un avance de la derecha regionalmente,
hay un avance. Pues si miramos los BRICS, nos sale un resultado completamente distinto. En los BRICS no podríamos decir que estamos hablando de las principales economías a nivel global también. Y en cambio en estas economías no están gobernadas por la derecha, mayoritariamente. Es decir, hay un debate. Lo que queremos plantear acá es que hay un debate, que sí hay un avance de la derecha en Europa, en los países más industrializados, pero en América Latina no. En América Latina, y repetimos, insistimos, va por otro sendero. Va por otro sendero por muchas razones. Muchas razones, muchísimas razones, que yo creo que se hace un flaco favor a cuando se suscribe la tesis de Europa o de los países de la OCDE y se le importa como si fuera algo que ocurre en América Latina. La sugerencia en esta investigación es que no hagamos copiar-pegar tan rápido de los titulares de los medios de comunicación o de lo que dicen ciertas usinas conservadoras y miremos un poquito con lupa. No cuesta tanto mirar un poco con lupa lo que pasa en cada latitud a nivel mundial. Sí, Alfredo, te agrego un pequeño dato. Hace unos años un historiador llamado Mark Massower escribía un libro que recomiendo mucho que se llama La Europa Negra, que su tesis principal es que el capitalismo y la democracia no están necesariamente hechos el uno para el otro, siempre mirando poniendo el ojo en Europa, en la Europa negra. Pero Latinoamérica también nos demuestra que no estamos hablando solamente de una izquierda, sino también de una izquierda democrática, ¿no? Es una izquierda que va a las elecciones, que gana las elecciones, porque si vamos al BRICS, bueno, tenemos los casos de China, que no podemos hablar de una izquierda democrática, sí, un partido comunista que gobierna, pero que gobierna en un sistema autoritario. En cambio, en Latinoamérica también se da eso, de que es una izquierda que llega al poder en las urnas. Es un dato muy importante porque los países que estamos hablando de América Latina, que conforman estos bloques de izquierda, lo han revalidado todas en sus elecciones. De hecho, las dos principales economías de América Latina, que son México y son Brasil, ¿no?, están en manos de gobiernos de izquierda que, en el caso mexicano, y lo hemos repetido incesantemente acá, aplastaron en las urnas. No solo en la primera, porque era la otra. Siempre pierden los oficialismos. En México también no se dio esta situación. No se dio. No es que el Poder Judicial hace estragos. Hace estragos, sí. En México existe un Poder Judicial y tampoco pudo hacer estragos. Para reflexionar, siempre como corolario decimos que las ideas y los gobiernos están en disputa. No decimos que haya una hegemonía de la izquierda en América Latina, pero lo que sí corroboramos es que no hay un avance de la derecha en América Latina. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos a Estados Unidos de América. Nos vamos a los Estados Unidos de América porque yo tengo que decir que lo que ha pasado esta semana es para analizar en serio, sacar un poco tanto folclore y ver un poco qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este dime y direte, insulto va, insulto viene, bulo va, bulo viene. No sé si es bulo va, viene, no sé si es bulo va, se va y viene. O sea, estoy como en un momento donde cuesta trabajo explicar y vamos a hacer una aproximación a lo que viene pasando en Estados Unidos, que la primera conclusión que yo tengo aquí encimita mía es que estamos en manos de psicópatas. O sea, estamos en manos en el país más importante a nivel global, de su industria militar más importante, en manos de psicópatas. Lo que ha pasado esta semana es, yo no puedo tener otra conclusión que no sea dos psicópatas discutiendo entre sí. Que me valdría madre si fueran dos psicópatas en la barra de un bar, pero que tengan la posibilidad de emplear energías nucleares, decidir qué hacer con las vacunas, qué hacer con cualquier asunto que repercute no solo a los ciudadanos de Estados Unidos de América, sino a nivel global, que puedan invadir un país, como ya hacen tantas veces. O sea, estamos en este momento. En esta discusión de psicópatas, Elon Musk, Donald Trump, yo creo que hay una discusión de fondo muy interesante y es cómo es el uso del gasto público y el uso de los recursos públicos, ¿no, Chris? Creo que en el fondo, detrás de toda esta ida y vuelta, dime direte, creo que hay un verdadero debate de cómo, permítame la nota a pie de página, la derecha discute siempre entre sí. Por favor, no compren más el verso de que solo la izquierda discute entre sí. Es muy linda frase, pero no existe eso en realidad. Claro que la derecha discute entre sí. Discute por plata y también discute por matices en las ideas. ¿Usted qué creen? ¿Que son marcianos? ¿O es que por desconocimiento creemos que luego pueden llegar a ponerse de acuerdo un poco más rápido? Puede ser. Pero que discute entre sí, discute entre sí.
Cris, ¿qué es lo que has detectado en esa discusión en términos de presupuesto público, que para mí es de las cosas más importantes que uno puede inferir de esta discusión entre dos psicópatas? Lo que dices, creo que todo esto daría risa porque, bueno, fue la comidilla del mundo, ¿no? Digno de un espectáculo de esos del reality show, por los que Trump se hizo famoso y que la verdad no nos extraña, no era cuestión de tiempo para que se sacaran los trapitos al sol. Yo no sé, igual un inciso acá, yo no sé si alguna vez han visto una pelea en la que quieren que no haya ganador, ¿no? Que los dos pierdan. Creo que nos pasa a todos, pero insisto, daría risa si no fuera porque hablamos del hombre más rico del mundo y del presidente de la mayor economía del mundo, también, ¿no? Además, un país ultrapoderoso y camorrista, diría también. Por un lado, empezar, como bien mencionas, por lo que habría detonado el beef, como dicen los gringos, ¿no? Entre ahora los ex amigos, y es The One Big Beautiful Bill, o sea, el presupuesto de Trump, que le ha puesto los pelos de punta a Musk, le ha llamado una abominación y un asalto disfrazado de patriotismo económico. Por un lado, esto precipitó, ¿no?, su salida ya anunciada del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Empecemos por decir o hablar de la ironía de crear un nuevo ministerio para recortar gastos, ¿no? Este presupuesto, polémico por demás, porque si bien es cierto que parte de lo que dice Musk es cierto, tiene la posibilidad de elevar el déficit fiscal de Estados Unidos en al menos 3.8 billones de dólares, ¿no? Esto según datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso. No es mentira lo que dice Musk en este respecto, pero hay cosas de fondo. En principio hablemos de DOGE, ¿no? El ministerio el Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que entró con el beneplácito de Donald Trump. Bueno, se crea este lugar, tal, no sé qué, y promete recortar 2 billones de dólares, es decir, casi un tercio del presupuesto federal anual de este país. No, al ver que esta cifra es imposible alcanzar, la reduce a 1 billón, pero ni siquiera así se materializa. Al final reportó 170.000 millones de recortes. Del dicho al trecho hay un lecho, ¿no? Dijo primero, porque eso es interesante. Al final lo que estamos discutiendo es que Trump dijo en campaña que iba a corregir el déficit y, como dices, Chris, el presupuesto era todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Además que se dice, ¿no?, también según investigaciones, que esta cifra también estaría inflada y no alcanzaría sino hasta 31.000 millones de dólares. El punto es que Alfredo, para hacer todo esto, él nombra al menos, o nos mete en este nuevo ministerio amigos. Al menos 49 personas de los nombrados tenían conexiones con Musk o con sus empresas, ¿no?, en el uso de los recursos públicos para hacer y deshacer. Ahora hablemos de los contratos y subsidios que en el medio de esta disputa Trump amenazó con terminar. Se incluyen cientos de millones de contratos adjudicados a SpaceX, que es la empresa matriz del negocio de satélites Starlink, y préstamos y créditos fiscales que tenía y benefician también a Tesla, ¿no? En principio, porque Tesla, y lo vamos a decir muy claro, desde su fundación hace más de 2 décadas, se ha beneficiado de la asistencia gubernamental. No les gusta que haya subsidios para el mundo, pero para sus empresas privadas y sus negocios, por supuesto que sí, ¿no? Tesla habría cosechado al menos 9.000 millones de dólares desde 2018, vendiendo lo que se conoce como créditos regulatorios. Entonces, la primera gran instalación de la fábrica de Tesla también se desarrolló con ayuda gubernamental, Alfredo, 465 millones de dólares que venían del Departamento de Energía de Estados Unidos y que fueron aprobados nada más y nada menos por Joe Biden. O sea, y en esto, por ejemplo, $7.000 de subsidio por cada compra de coche eléctrico. O sea, $4.000 de subsidio por cada compra de coche eléctrico de segunda mano. Esto era plata que tenía que poner el Estado para fomentar el uso de los coches eléctricos, y esto es plata del Estado a favor de Elon Musk, en connivencia en este momento, no solo con Donald Trump, sino anteriormente, como bien decías, Chris, con Biden. Todo esto se tambalea y ahí es donde entra precisamente la disputa por el uso de los recursos públicos. ¿Qué es lo que viene pasando siempre que la derecha dice recortes? Lo que hace es un trasvase de recursos públicos. No se compren el verso de que hacen recortes. Lo que hacen es mover recursos públicos de un lugar para ponerlos en otro sitio. Hay más, Alfredo, porque por SpaceX también tiene una variedad de contratos con el Departamento de Defensas.
incluido, bueno, porque proporciona al Departamento de Defensa, al Pentágono de Estados Unidos, satélites clasificados y otras cargas útiles, ¿no? Uno de los contratos más importantes es el de lanzamiento espacial de seguridad nacional por 733 millones de dólares, que fue otorgado en octubre, es decir, cuando todavía Biden estaba en el cargo. El Pentágono además utiliza Starlink, que es este servicio de internet satelital de Musk para conectividad remota, y cuenta con Starlink con 7.000 satélites en órbita, ¿no? Así que aproximadamente esta compañía, solamente con SpaceX, habrían 22.000 millones de dólares en contratos gubernamentales, y la gran cantidad de estos 15.000 millones proviene también de la NASA, que por cierto se le cayó al candidato de Musk, el que había ofrecido, ¿no? Para que lo pusieran de director, y con toda esta disputa pues ya no va a suceder, así que Musk tiene las de perder, a pesar de que ha comprado poder, o él pensó que había comprado poder, pero lo compró para que alguien más lo tuviera. Así Hizo que una inversión, ¿no? Se llama una inversión en elecciones. Puso plata para ayudar a Trump y dijo después me va a rentabilizar con una tasa de retorno de no sé cuántos miles de %. Le jodió porque el señor Trump no se le respetaron las reglas del juego, ¿no? Entre la mafia no siempre se respetan las reglas del juego. Y detrás de la espectacularización que han hecho del show business en la política que hacen permanentemente, lo que hay es un debate por la plata y también por las ideas que hay en torno al presupuesto público. Yo creo que no nos podemos perder de vista, y luego como un bulo puede ir de un lado para otro. A mí eso me da mucho miedo, porque al final no ha demostrado tampoco nada Elon Musk. Dice, no desarchiven, desclasifiquen los vídeos donde está Trump. A mí, claro, eso es un debate que es bla, bla, bla uno, bla, bla, bla otro. Quien quiera jugar a quien se crea que juegue a eso. Y una reflexión final. Cuidado, que es muy fácil juntarse en una cita electoral para derrumbar al enemigo, y qué difícil es luego caminar juntos para gobernar. No solo le pasa eso a la izquierda, sino también lo hemos visto en el caso de Trump e Elon Musk. Yo creo que todo esto es para ponernos con calma y seguir pensando cómo podemos estar en manos de dos psicópatas, con esta discusión por la plata, con bulos de por medio, en medio de un show, y siempre pierden los mismos. Seguimos en la pizarra. Vamos, repriman la mierda que tienen ¿Ha pasado algo esta semana en Argentina, Bahía? No, nada. Yo la verdad que frío, mucho frío. Platense salió campeón. Excelente Y la noticia. felicitamos a Bahía porque es campeona del fútbol argentino, pero no sé, mucho más Nada no, más, ¿no? ¿no? Nada más, No, nada no. más, no pasó nada más, ¿no? Ni idea. Nada más, en Argentina no pasa nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Qué pasó, Gaby? A ver, ¿tienes información de última hora? Alfredo, casi me siento en un mundo paralelo. Ahorita hice como un clic, se me rompió la cabeza. Dije, o yo estoy viendo mal los medios argentinos, o no sé, debo escuchar otras cosas, algo pasa. Dicen que la ironía no siempre funciona bien en la radio, es cierto, y puede ser que agarre a cualquiera a contrapié si hablamos de que en la Argentina no ha pasado nada más y nada menos, ¿no? Ha pasado de todo. Yo, si tuviera que analizar políticamente lo que viene pasando en la Argentina, la semana pasada un poco introducíamos esta cuestión de proceso político que se viene dando en el país a nivel político, a nivel societal, es que no hay identidad política que se pueda proscribir judicialmente. No hay identidad política. La identidad política, la figura de un líder o lideresa, la matriz de ideas, valores, principios, experiencia, no se puede proscribir con la mayor de los atropellos en el terreno judicial. Se puede fastidiar, se puede construir imaginarios para la gente que no adhiere a ciertas ideas, efectivamente erosiona a una parte de la sociedad que duda o que va y que viene, que no siempre vota igual, que en algún momento se cansa y prefiere buscar otra alternativa. Evidentemente no vamos a subestimar el poder de acoso y derribo de esta suerte de tándem que se da entre el poder judicial y el poder de comunicación. Porque es imposible desligarlo uno del otro. No podría.
haber un poder judicial en contra de una identidad política si no es con el marco construido, con una orquesta coral perfecta del poder mediático. No sería posible. Es necesario que estén absolutamente entrelazados lo que hace el poder judicial con lo que hace el poder mediático. De hecho, si me permiten que me salga una Z para ponerme ahora un poco más lejos de Argentina, aunque me sienta argentino y aunque ahora tenga además una hija argentina, pero si me permiten que deje la Z para ponerme un poco como si fuera un observador a distancia, a veces me sorprende lo poco que se habla sobre el poder de los medios de comunicación en este país. No sé si es por miedo, si es porque se ha normalizado, si se ha naturalizado, si no se contempla cuáles son las estructuras poderosas en cualquier país, también en este. No sé si es que es preferible hablar de chismes y roscas y estupideces superficiales y no poner el foco en uno de los principales pilares de construcción de imaginarios y sentidos común de un país, como es el poder constante de los medios de comunicación. Me sorprende realmente lo poco que está en el centro del debate político y público en la Argentina. Igual que me sorprende la ausencia de la banca, del sistema bancario, como si fuera un actor invisible que no participa en el proceso de acumulación y en el proceso de empobrecimiento. Y solo hablemos de Javier Milei, que tiene una responsabilidad sideral, porque la tiene, como presidente de una nación, en un país presidencialista. Pero no es el único. El poder de comunicación, en estos días, ha pedido con descaro, sin ningún tipo de titubeo, que metan presa a Cristina. O sea, están aclamando la celeridad de la sentencia del Constitucional para meter presa a Cristina, pero ni siquiera presa en prisión domiciliaria, que en el fondo es prisión. No me banco eso de que, bueno, va a estar... No, es prisión. Prisión es prisión. Tu casa, estás prisionera. ¿Estás mejor que en una cárcel? Sí. Pero la forma de aclamar, repito, con descaro, con premeditación, alevosía, y no diría que nocturnidad, porque lo hacen de forma diurna y de noche. La exigencia, la forma en la cual interpelan al Poder Judicial, exigiéndolo, yo creo que es... Se habla muy poco, se habló mucho del rol de los medios de comunicación cuando había una lucha con Clarín en la ley de medios. Pareciera que ese tema en política no existe. Es mucho más interesante hablar de cómo se ha posicionado el intendente de la provincia de Buenos Aires, si fue a tal evento o al otro. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien la prioridad en el debate político. La verdad que no lo entiendo. No lo entiendo, no lo puedo llegar a entender. No sé si es más interesante si este intendente de la provincia de Buenos Aires fue a un acto o a otro, aplaudió más o aplaudió menos, se puso en primera fila o arriba a la testera. Y en cambio hay una suerte de orfandad de debate político respecto al poder de los medios de comunicación, que, insisto, son los que construyen un campo fértil para que puedan haber ciertas sentencias judiciales. Y el intento de sentenciar judicialmente a Cristina es el intento de acabar con un conjunto de ideas, de propuestas, de la experiencia que ha tenido en la Argentina todo lo que se ha hecho durante un periodo de tiempo. Es, en vez de debatir políticamente, es intentar tapar la boca dictatorialmente. Y yo creo que es un tema que hay que profundizar en este momento en la Argentina. Creo que si al final se da que la semana próxima o la próxima hay una sentencia para meter presa a Cristina, es el momento para que todo el arco opositor al macrismo-mileísmo reflexione sobre si se puede permitir este tipo de proscripciones o intentos de proscripciones políticos. Más allá de que uno tenga matices, que son bienvenidos los matices en democracia. Esto me parece bien, esto no me parece bien, acá creo que se confundió, acá me gusta mucho. Esto es sano, es saludable democráticamente. Ahora, que esto quede supeditado, este tipo de debates, es de una mediocridad
política, de poca formación política, porque creo que si se da esta sentencia constitucional, repito, el próximo martes, y meten en prisión a Cristina Fernández de Kirchner, no creo que ningún demócrata pudiera quedarse tranquilo repensando las listas para la circunscripción no sé qué de la elección no sé cuántos. Porque si se cae en eso, estaríamos hablando de que se ha perdido el rumbo, el sur político. No tiene sentido discutir de política. Porque, insisto, es una matriz de idea lo que se está discutiendo a día de hoy. Es una experticia, es una experiencia. Es lo que se ha logrado, lo que no se ha logrado. Es de suma importancia, pero además añado algo más. Porque se meta o no se meta en prisión a Cristina Fernández de Kirchner la semana próxima con esta sentencia, lo que ya están haciendo, y abro comillas, es psicopatear. Psicopatear, cierro comillas, a la lideresa y a una identidad política. Porque si todo el día tú escuchas que te van a meter preso, te metan definitivamente o no, es una de las cosas más jodidas que le pueda pasar a cualquier persona. La forma de hacer violencia machista sobre una mujer no siempre es con un golpe, con una violación, que también, sino ese psicopateo permanente, constante, que hace el hombre machista respecto a la mujer, con amenazas, amedrentamientos constantes, está totalmente penado. Y es tan denigrante como cuando hay una violencia física. Lo digo porque este psicopateo constante del poder en la Argentina, del poder mediático, del poder económico, del poder judicial, de cierto poder político, yo creo que es para repensar, y lo digo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, cuál es el devenir de la democracia en la Argentina. ¿Hacia dónde va la Argentina en términos de democracia? En un momento donde las democracias cada día tienen más baja calidad, yo creo que esto estaría provocando un escenario absolutamente extremo. Y si esto lo está haciendo el gobierno de Milei, con el macrismo y con los poderes económicos, para añadir un capítulo más en su manual de distracciones, estaríamos entonces tocando fondo, democráticamente hablando. Gaby, quiero escucharte. Pero además, Alfredo, creo que se hace exactamente en el momento en el que Cristina decide asumir un lugar en la arena política. Entonces el mensaje es más directo, porque no esperaron ni 2 semanas, un mes, etcétera, ¿no? Yo creo que es, además de amedrentar a Cristina, el intento es amedrentar a todo un sector de la población, es hacerle sentir orfandad a un sector de la población, o la posibilidad de una orfandad yendo y viniendo de estas acciones judiciales. Y la democracia con este tipo de proscripciones no puede quedar indemne en ninguna parte del mundo. O sea, se está afectando en uno de sus ejes más importantes. Proscribir implica tratar de deshumanizar primero a alguien a través de los medios de comunicación, como lo dijiste, y luego asestarle un golpe para intentar derribarlo y hundirlo muchos kilómetros bajo tierra. Ninguna democracia se puede admitir a sí misma mirar eso de palco, porque hoy es Cristina, pero mañana puede ser cualquiera, y eso es lo que quieren hacernos sentir como mensaje desde Argentina. Lo decimos con tristeza, con preocupación democrática, y ojalá esto recalcule su GPS democrático. Seguimos el... Qué triste es decir de proscripción en proscripción. O sea, es de tristeza absoluta. Suena música boliviana y tenemos que hablar también de proscripciones. Yo, antes de nada, Gaby, tú te has trabajado una investigación esta semana que yo todavía estoy un poco impactado con los números que tienes ahí. Te voy a pedir, antes de entrar en el debate de lo que viene pasando política y electoralmente en Bolivia, ¿tú me puedes decir cuál es el porcentaje de inhabilitaciones que
está habiendo en este momento en Bolivia de cara a las próximas citas presidenciales, por favor? A las citas presidenciales legislativas. Más del 64% de las candidaturas en Bolivia han sido inhabilitadas este 6 de junio por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, 2/3 de las candidaturas inscriptas, ya sea para presidente o para listas de cualquier cargo electoral, ahí legislativa en Bolivia, el 64%, 2/3 han sido inhabilitadas en este momento en Bolivia. ¿Y me puedes decir cuál es el mismo porcentaje que en tu investigación lo tienes en un cuadro fantástico de CELAC Data? ¿De cuánto era ese porcentaje en la dictadura de Áñez? Sí, 35.7%. O sea, uno podría imaginarse que después de un golpe de Estado, en un gobierno de facto, esto podría ser peor, pero no. Es 35%, Alfredo, el 2020. O sea, podríamos decir, por redondear el número, que se ha duplicado el nivel de inhabilitación en la, abro comillas, democracia de Luis Arce, cierro comillas, en comparación con la dictadura de Áñez. Hemos pasado de 35 a 64%. El estudio está publicado del día de ayer en la página web de CELAC Data, están los cuadros en las redes sociales. Ahora también desde las redes sociales de La Pizarra hacemos eco de este trabajo minucioso que demuestra a las claras que estamos ante una elección mutilada. Esto ya no es una cita electoral al uso, estamos ante una elección mutilada. Ha sido una poda para llegar a este grado de inhabilitación. Y además de eso, la proscripción de Evo Morales por cielo, tierra y por todas partes, ¿no, Gaby? Así es, porque aquella sigla, PAMBOL, que había proclamado como su candidato a presidente a Evo Morales y su candidata a vicepresidenta Vilma Dalanoca, fue cancelada su personería jurídica por el Tribunal Supremo Electoral. El partido ha hecho una demanda constitucional, un amparo constitucional, ganó ese amparo, pero a pesar de que ganó ese amparo constitucional, le han metido una medida cautelar que hace que el Tribunal Supremo Electoral sostenga la cancelación de la personería jurídica de ese partido. Por lo tanto, PAMBOL y todas sus candidaturas no han sido inscritas, habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral. Yo coincido contigo, Alfredo, en el análisis, pero me preocupa algo. Me preocupa la ceguera que se plantea en todos los medios de comunicación a través de analistas, etcétera, que dicen que los partidos políticos fueron demasiado irresponsables, que están a la venta, que hay siglas que están a la venta, y esa es la única cháchara que escuchamos en las últimas horas en Bolivia, desde el día de ayer que se conocieron esos altísimos porcentajes de inhabilitación de candidatura, y no se va al fondo del problema. El fondo del problema para mí es que estas elecciones de agosto están en un camino a la deslegitimación de manera muy brutal. Y ya conocemos antecedentes nosotros de qué pasa en Latinoamérica cuando esto se empieza a olfatear. Quizás en Ecuador, cuando ya habían muchas alertas de que la elección pasada en Ecuador estaba siendo deslegitimada, habría que haber puesto un alto. En Bolivia hay señales durísimas de que estas elecciones de agosto están deslegitimadas frente a la población de una manera muy importante. No solamente es que el 64% de las candidaturas hayan sido inhabilitadas el día de ayer, podrán reemplazarlas los partidos políticos, pero imagínate tú que estamos a menos de 70 días de las elecciones y no sabemos quiénes son ese 64% de candidatos que van a estar en las papeletas. Es una locura.
O sea, imagínense que no hay, claro, no hay repuesto en este momento, ya terminaron los plazos, se siguen abriendo plazos, estamos a la vuelta de la esquina de la cita electoral, pero además de la inhabilitación del 64%, la inhabilitación más proscripción de Evo Morales, que es una figura líder histórico, más allá de que te guste o no te guste, es líder histórico y que además tiene un nicho de votos importante, probablemente el que más, con diferencia de cualquier otro líder. Además le añadimos esto a meter en prisión y a la represión, o sea, meter en prisión más la represión de todo aquel que proteste, inclusive aferrándose, Gaby, a que diga cualquier cuestión de que, precisamente lo que tú estás planteando, o sea, que Gaby plantee que estas son elecciones adulteradas, deslegitimadas, o que Alfredo plantee que están siendo mutiladas, es objeto de que te venga un comando y que te pueda meter preso. Está pasando esto hoy en Bolivia, con muchos líderes sociales, ¿no, Gaby? Sí, así es, Alfredo. Hay que decir que Bolivia hoy está en una situación de una movilización social enorme. Hay más de 30 puntos de bloqueo en carreteras del país. Por ejemplo, el departamento de La Paz y el departamento de Cochabamba en este momento no tienen movilidad por transporte terrestre a casi ningún otro punto del país. Pero además se suma, o sea, estas movilizaciones no tienen que ver solamente con temas de candidaturas, tienen que ver con una situación económica brutal. Han salido informes en las últimas horas que muestran que la inflación de este mes, el mes pasado, perdón, de mayo, es el mayo más inflacionario en 40 años, Alfredo. En la Bolivia estable de Evo Morales, donde la tasa de inflación era premiada por todo organismo internacional, estamos hoy en día y que Luis Arce lo único que sabe hacer es sacar un tuit y decir que Evo tiene la culpa de todo. O sea, esa es su única política económica. O sea, la política económica del presidente Luis Arce es un tuit diciendo Evo tiene la culpa. Bueno, no te presentes a presidente si no sabes lidiar con una oposición política como la de Evo Morales, en este caso para justificar falta de combustible, tipo de cambio paralelo duplicado ya, o sea, el 100% por encima, y tasa inflacionaria con problemas de acceder a productos por todas partes, ¿no? Así es, la gente está con dificultades enormes, son colas gigantescas. Ustedes pueden ver imágenes en cualquier medio de las movilidades, camiones, transporte público, privado, en colas inmensas esperando combustible en todas partes del país. Y por supuesto, Alfredo, que esa deslegitimación de la herramienta democrática para tomar decisiones, que es una elección finalmente, una elección no es toda la democracia es mucho más que una elección, pero las elecciones son una herramienta democrática, pero si tú deslegitimas esa herramienta democrática, le cortas el derecho a el 30% de la población, porque también hace unos días publicamos una información que me parece muy importante dar. Una de las encuestadoras más importantes que siempre se escucha en cada elección en Bolivia, de uno de los medios más grandes del país, mostraba que el 27% de la población, es decir, un tercio casi, no estaba pudiéndose ser captado su voto o su preferencia electoral. Mira, esa cifra, qué casualidad, casualidad. Este año es el 27,5%. De la misma encuestadora, el año 2020 era 27%. Entonces, hay una parte de la voluntad democrática electoral de la población que es escondida por las encuestas, que no pueden leer las encuestas. El 2020 sucedió que de ese 27% que tenía voto secreto o no respondía a la encuesta, 24% fue a parar al que en ese momento era el candidato del Bloque Popular, es decir, Luis Arce. O sea, casi el 80 y pico por ciento, 90% de ese voto que se escondía iba a parar a la izquierda, al progresismo, al Bloque Popular. Yo creo que una gran parte de ese voto hoy tiene como preferencia electoral a Evo Morales, pero a Evo Morales no le permiten participar en las elecciones. Y entonces hoy está movilizada esa gente porque no le queda otra, Alfredo, porque no hay una ruta electoral que se abra para ellos.
Un dirigente campesino decía hace unas horas, estamos volviendo a esa lógica de que solamente votan los de hace decenas de años atrás, en la que solo votaban blancos, ricos, ¿no? Y hombres. Y se está cercenando de la democracia electoral a un 30% de la población. Eso es muchísimo en cualquier parte del mundo, ¿no? Y a día de hoy ya cerramos los nombres y apellidos que están de cara a la presidencia. Casi toda la derecha está habilitada, casualmente, ¿no? Estamos hablando de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, de Manfred Villa, de Eduardo del Castillo, que va por el MAS, después de haberle robado las siglas a las organizaciones sociales. El ministro de gobierno, el más represor de todo, tiene su candidatura. O sea, toda la derecha bien representada. Han dejado por ahora la figura de Andrónico Rodríguez con Mariana Prada en Alianza Popular como candidatura posible. Digo posible porque esta película no ha terminado. Así que han logrado también, hay un intento de dividir al bloque popular inhabilitando a Evo, dejando a Andrónico. Vamos a ver cómo termina esta película, no ha terminado. Lo que sí es cierto es que la derecha está representada en las urnas, ¿no? Con estos nombres y apellidos para la presidencia. Los tradicionales, los de siempre, los perdedores de siempre, quieren tener una oportunidad sacando de la ecuación a cualquier otra alternativa. Insistimos, Andrónico Rodríguez a día de hoy es candidato presidencial. En este momento, insistimos también que todavía la partida no ha terminado y lo que intentan es dividir al bloque popular, dividiendo a lo que representa Evo Morales y lo que representa Andrónico. Vamos a seguir hablando de Bolivia en la pizarra. Y nos quedaba todavía una parada, una escala de nuestra particular vuelta al mundo, porque creo que ha acontecido algo de relevancia global de un país que es muy importante en la escena, en la geopolítica mundial. Hablamos de Corea del Sur, que hace unos meses lo sacamos a relucir constantemente porque después de muchas movilizaciones sociales, después de muchos actos de corrupción del gobierno del presidente, se terminó ese gobierno pues anticipando elecciones, ¿no? Y no nos gusta dejar la coyuntura ahí olvidada, como si ya no pasara nunca nada más en Corea del Sur, porque nos interesan más los procesos que una suerte de elenco de hitos coyunturales. Esto es parte un poco del espíritu pizarrero para tratar en serio cualquier proceso político. Y en Corea del Sur ha habido elecciones y ha habido resultados electorales. Sí, Alfredo, en Corea hubo supermartes, como en Estados Unidos fue el martes las elecciones presidenciales, y podemos decir que los resultados nos muestran que va un poco a contramano de Europa y de Estados Unidos también, porque en primer lugar se registró la participación más alta desde fines de los 90 en unas elecciones muy polarizadas, pero también que atrayeron mucha participación en un clima muy, muy sensible, como bien vos lo mencionabas. La participación fue de alrededor del 80%, muchísimo, muy alta en comparación con el mundo, ¿no? Y con la tendencia que venimos viendo, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y bueno, también últimamente en Latinoamérica. Y también el resultado muestra una Corea del Sur muy a contramano de Europa y de Estados Unidos, porque quien ganó es un candidato que es lo más a la izquierda que se puede estar dentro del sistema de Corea del Sur, y subrayo, dentro del sistema de Corea del Sur, que es un sistema que, por ejemplo, ilegaliza al Partido Comunista, ilegaliza a los partidos de, entre comillas, extrema izquierda, y ganó, podríamos decir, el Bernie Sanders de Corea del Sur, porque era un candidato del Partido Demócrata, un partido dentro del sistema de centro izquierda, pero con una agenda muy a la izquierda, ¿no? De lo que históricamente estuvo este partido. Estamos hablando que el nuevo presidente es Lee Jae-myung, que ganó con el 49% de los votos, dejó atrás al candidato oficialista, al candidato conservador, que salió segundo, con el 41%, Kim Moon-sum, y tercero, muy pero muy detrás, quedó un candidato que los medios de comunicación habían puesto demasiado quizás el foco. Estamos hablando de un candidato trampista del Partido de Nueva Reforma, que quedó solamente Lee Jun-seok con un 8%, muy pero muy lejos de una elección muy polarizada. A ver, este candidato fue comparado con Donald Trump, tenía
una base de apoyo que estaba entre jóvenes muy críticos del feminismo, hablaba mucho de la agenda woke, de la agenda contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, ese discurso se ve que no permeó mucho en Corea del Sur y finalmente ganó un candidato que promete básicamente redistribución, justicia social, limpieza institucional, y que también fue muy perseguido por la justicia durante estos últimos años. También hay que decirlo, sí, se iniciaron procesos en su contra, que causas de corrupción que nunca fueron probadas, que no avanzaron del todo, y bueno, finalmente se pudo imponer a esta persecución judicial y a esta agenda autoritaria que quiso implementar el gobierno anterior, que fracasó, que naufragó tras una huelga histórica que hubo en Corea del Sur, y de alguna forma capitalizó ese descontento por izquierda esta vez. De hecho, hubo correlato, ¿no?, entre las protestas y movilizaciones contra un statu quo conservador que estaba ya, había provocado un hartazgo que quizás fue la frutilla del postre, fue el acto de corrupción de la mujer, de él, o sea, fue un momento del presidente anterior, y bueno, tuvo su correlato en las elecciones precisamente con una propuesta más socialdemócrata, ¿no?, que yo creo que, como bien plantea Lean, era lo máximo un poco posible dentro de un sistema, sí, con ciertos candados conservadores, pero que es importante hacerlo notar. Digo porque esto a veces uno se olvida otra vez, uno si tuviera que volver a la idea de que la derecha avanza, en algunos sitios sí, en Corea del Sur parece que no, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, porque también tenemos que tener en cuenta que naufragó la propuesta que prometía mano dura contra Corea del Norte, más aumento todavía del gasto militar, baja de impuestos, más de regulación económica. Esa era la propuesta del candidato conservador, del candidato oficialista, que también estaba un poco corrido a la ultraderecha por la agenda del candidato trumpista, ¿no? Bueno, esa fórmula de correrse aún más a la derecha al Partido Conservador coreano no le resultó, y finalmente ganó una propuesta que rechaza el autoritarismo, que rechaza la militarización en Corea del Sur, y que rechaza sobre todo también el elitismo económico, la desregulación y el retiro del Estado de la economía. Y hablamos de un país que además tiene mucha importancia geopolítica, mucha importancia geoeconómica, y además es un gran aliado de Estados Unidos, con lo cual no es un país cualquiera en este tipo de balances de derechas e izquierdas. Y queríamos precisamente mencionar pues este siguiente capítulo de lo que se venía fraguando en el año 2024. Así que Corea del Sur vira un poco hacia la socialdemocracia, dándole la espalda a las propuestas fallidas neoliberales. Seguimos en la pizarra. A costa de remedio de escalada, sin duda obligatorio, porque hay una sociedad muy estupidizada. Por consiguiente, si no es obligatorio no van. Y cómoda para colmo, después se quejan. Leticia, soy de Olivos. En un país como este tiene que ser obligatorio. Si lo ponen voluntario, con la mala fama que se le hace a la política desde todos lados, no va nadie. Además hay mucha gente que no le interesa y al contrario dice, no, a mí la política no, ni siquiera deben saber quién es el presidente ahora. Qué debate, ¿eh? Qué debate si el voto debe ser obligatorio o voluntario. Evidentemente lo que escuchamos de los oyentes, de las oyentes, tienen eso, matices interesantes, los pros y contras, y hay una cuestión de a cada país quizás hay una respuesta. ¿Qué más dicen los oyentes? De todo, Alfredo, creo que te va a gustar. Dice, yo amaba a Jesús Quintero, siempre lo miraba y lo seguía. Sus silencios me fascinaban, Mari de Congreso. Ay, un beso, Mari, porque coincidimos totalmente en ese amor al gran Jesús Quintero. Bueno, siguen, hay muchos mensajitos deseándonos feliz día, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Otro dice, hola Alfredo y equipo. Lo que falta hoy, como mucha gente, no llego ni a 10 del mes. Me está costando no decirte gallego, pero poco a poco me acostumbro a decir andaluz, Alfredo. Saludos a Lola. ¿Cómo se llama? No, dijo saludos a Lola. Yo sí le doy saludos a Lola. ¿Y cómo se llama esta persona? Mario de Morón. Pero pará porque sigue, ¿eh? Bueno, a porque ver. Mario manda saludos a Lola y dice, para Leandro, aguante Ferro. No sé, Leandro, qué. Bueno, sí, no me cae mal Ferro, pero Chicago es más grande. A mí me queda muy bien Ferro porque estoy al lado, así que bueno. Vamos con uno más, Alfred. Hola Alfredo y equipo de La Pizarra, gracias por los sábados. El trabajo es genial y felicitarlos a todos ustedes en su día. Acabo de conocer un poquito de tu tierra ganadina, me maravillé, hermosa costa española. Ay, eso sí, es que hay una zona, dentro de poco voy a estar por allá. Voy a dar un poco de envidia. Tucumán, otro lugar maravilloso. Es que hay tantos lugares maravillosos, yo no sé por qué uno puede amar un sitio teniendo que excluir al otro. Esto es lo contrario, se quiere a uno, al otro.
Ay, ay, ay. ¿Qué de mensajitos y le damos las gracias a toda nuestra audiencia pizarrera que nos sigue acompañando semana tras semana? Seguimos en la pizarra. Qué hermosa música para ir diciéndonos que nos queda poquito en este momento pizarrero. Nos queda ya el tramo final, que es el tramo de nuestra yapa, es nuestro aumento. Es nuestro, cuando terminas de tomar el jugo, que le has pedido a la caserita, el jugo te dice, no, párate que todavía te queda un poquito más, hay una yapa, ahí en ese mercado de Sucre, cómo lo extraño, ese mercado de Sucre en Bolivia, ahí con mi caserita, me decían un poquito más, y me tomó, aquí le hacemos lo mismo, nuestra yapa, que como ya saben, es la investigación más rigurosa, con más humor, más chequeada, de todos los tramos de la pizarra en estos 7 años. Es el momento donde las ojeras de la persona que lo ha trabajado están explicadas por la cantidad de horas dedicada a la, en este caso, la geopolítica de los desayunos. Todo tuyo, Bahía. Bueno, lo del humor es relativo, la verdad, Alfredo, No. hay que decir verdad. Pero lo que voy a decir es que esta sección es muy seria porque el desayuno es muy importante. Es serio. Es serio, es serio. es la comida más relevante para mí, voy a abrir este debate. Y trajimos algunos ejemplos discrecionales, por supuesto, ¿no? De cada uno de los países. Voy a arrancar con Ecuador, ya que estuvimos ahí hace poco con Gaby Montaño, con el bolón verde. Ay, me encanta el bolón verde. Me encanta el bolón verde. Yo recuerdo ¿Qué cuando es eso? es un bolón verde. Es un bolón verde de ¿Literalmente verde? No sabes lo que es. Es una bola. Es una bomba. Es una bomba. O sea, después O sea, de eso una yo vez creo que que... te vas a dormir. Listo. O sea, te Me comes gusta, como un gatito. Te comes el bolón verde, además lo tienes que comer de que te lo pasan a alguien así. Bolón verde gigante, es una plasta. Solo para hacer la digestión del bolón verde son 3 o 4 horas, ¿no? Claro, te levantaste y ya te dan ganas de acostarte nuevamente, como bien dice Alfredo Serrano Mancilla. Es una bola de plátano verde que se acompaña con café o jugo de naranja. Es bastante importante. Es frita, ¿no? Es fundamentalmente frita. Hay varias cocciones. Yo estuve viendo ahí recetas, pero sí, gran parte Una de... fritanga por la mañana de plátano, o sea, Y queso también. Y queso, y te deja nuevo, ¿eh? Eso es el frío de Quito, un bolón verde, pero así, a la primerita. Sí. Vamos con Argentina porque ¿Qué se desayuna acá- en la Argentina? Bueno, café con leche con media luna, estamos todos de acuerdo que es el desayuno A ver, clásico. Lean está Obvio. poniendo mala cara. No, por favor, estoy muy de acuerdo con retomar las buenas viejas prácticas del desayuno porteño. ¿Por qué? Harina y ¿Cuáles son las café con nuevas leche. prácticas? Café con leche, Las media nuevas luna. son las del café de especialidad con la No, palta. no, la palta no existe en el desayuno porteño. Qué debate, qué debate. Y ahí nos vamos Es a una Chile, extranjerización. entonces. Quiero hacer una salvedad en relación con el café con leche con media lunas, porque acá hay un debate que es federal, que lleva muchísimos años, si es dulce o salada, la media luna, Dulce. o salada o manteco de grasa, porque la perspectiva federal dicen dulces o saladas, y acá los porteños decimos si son de manteca, pedimos una de manteca o una Es de verdad. grasa. Ah, ¿en Esto es serio? un parteaguas, vos te querés dar una discusión, es Yo diferente. café solo con 2 medialunas Pe- dulces. Dulces. Ah, Siempre, bien. siempre. Federal. Si pueden Federal. ser 3, si estoy arriba, 3 me morfo, pero sí. Y la medialuna, chicos, no tengan vergüenza, se moja en el Se café con moja. No leche. me Ojalá, gusta café con nada, leche. totalmente en contra. Yo puedo estar No en el por lugar vergüenza, más- sino por... ¿Te gusta todo mojada la media Sí, luna? en cualquier supuesto. lugar. No me importa dónde Ay, qué esté. desastre, de verdad. No puedo con eso, ¿eh? Pero bueno, la media luna de jamón y queso. Sí. Es un invento, la Me verdad encanta. que no. Sí, en todas las variantes, bueno, yo le saco el jamón, pero banco. Ah, bueno. Igual quiero decir que yo voy a meterme en una interna con mis propios compañeros de Argentina, pero este es un desayuno típico viejo en Argentina, porque la verdad es que hoy día los argentinos un poco desayunamos mate con aire. Mis amigos de la región No, me dicen, vos bajo ningún desayunás punto de vista. mate con aire. Bajo Yo, Flavia, no desayuno sólido. O sea, Flaca, come desayuno algo mate. sólido, te dice el mate. Flavia, come. Sí. Si querés podemos seguir con eso y después le paso la palabra a Fla, que también tiene un debate histórico, porque este desayuno que está planteando Fla para mí es un poco más uruguayo que argentino. ¿Cuál? El del El mate, el mate con el bizcocho salado, eso es uruguayo. En este momento hemos Río perdido Platense. toda la audiencia de Platense. Uruguay. Río Platense. Río Platense, puede ser. A mí también me gusta no, el pero yo desayuno del café solo sin nada. Puedo estar toda la mañana tomando café fuerte
y no comer nada, hago una suerte de ayuno intermitente sin Total. querer hacerlo. Está de moda y Porque todo. no es que, exacto, ahora está de moda, pero lo hago... Directo a la gastritis, Alfredo. No, es buenísimo. No. Gaby es médica. Es una Alfredo. discusión, es una discusión. Hermano, ¿cómo me vas a decir que no vas directo a la gastritis? Tenés No. que por lo menos 8 horas. El Y no es estómago vacío desayuno. Y le metés No, café. estoy en contra, estoy totalmente... Esto es un debate que voy a abrir. Me voy a anotar toda la investigación para la semana próxima. Alfredo, La te semana próxima necesito. traigo un debate acá. En serio, esto ya está superado en términos medicinales. Ahora es muy saludable, eso sí, sin azúcar el café. Ahí te genera toda la mierda. Perdón, Te sigue, Vaya. necesitamos saludable, Alfredo, no solo nosotros, así que cuidado. Le paso la palabra a Flavio. Bueno, yo antes de meterme en una interna, porque Bahía dijo metete en el barro, pero antes de meterme en una interna quiero ir acá con nuestros compañeros, acá cerquita, a Chile. ¿Qué para desayunan en olvidarnos de Chile? Porque justamente Leandro lo nombró y yo puedo dar fe, tengo muy buenos amigos chilenos que efectivamente para mí es casi lo único que tienen en su heladera. Están muy acostumbrados al desayuno de huevito con palta. Es como muy Huevito necesario. con palta. Qué Mal- chic, esto me Es suena... como que está de moda Proteico. ahora. Quizás mis amigos sean millennials en Chile, puede ser. Tiene toda la pinta, Pero toda la pinta esto, es, pero... es bastante común desayunar huevos con palta. Ahí ya que has entrado esto, el tema de huevo revuelto, huevo hervido en el desayuno, huevo frito, ¿cómo lo lleváis? Fla, ¿tú? Yo perfecto, a mí me encanta. ¿A ti, Bahía? Para nada, pero a Tilio le gusta mucho. ¿A ti, Lea? Yo lo incorporé tardíamente y bueno, sí, debo admitir que sí. Me gusta. Cris, ¿el huevo revuelto te gusta para el desayuno? Obvio, es que es la única manera de desayunar en nuestro país. Salado y con proteína. Ese de aire o que me tomo un café, aunque mucho tiempo lo hice, te da directamente acidez, te destruye el estómago, Alfredo. Yo sufro cuando viajo. Por ejemplo, a Argentina es fácil adaptarse, ojo, ¿no? A comer medialunas dulces. Pues si se ha comido por 4 una medialunas semana, por pero día, hacer eso- Cris Mar. Tiene el No, récord pero de 4 hacer medialunas por eso- día, por la mañana. Sí, y sí porque estaba viajando de turista, pero si vivo allá no me comería nunca todos los días las medialunas. No porque no me gusten, sino que no creo que sea tan saludable. El perico le dicen en Venezuela, ¿no? A los huevos revueltos, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, y además acá en México también se come mucho porque por ahí dicen que la palta o el aguacate, para quienes nos escuchan fuera de Argentina, es como que está de moda, pero en México y en Venezuela se produce aguacate y no es de moda. Es verdad. Es lo Igual. típico, o sea, Acá me tengo que meter, Cris, perdón, me diste el pie perfecto. Puede ser que se desayune con aguacate en México, todo lo que quieran, pero hay un desayuno, muchachas, compañeros y compañeras, un desayuno predilecto que es el desayuno mexicano. ¿De cuál estoy hablando? Yo creo que... ¿Tacos? No. Bueno. No. Aunque los chilaquíes, todo esto... Chilaquiles, Sí. efectivamente. pero es un gusto adquirido, ¿eh? Es un gusto adquirido. Yo pasé mis primeros 3 años en México, no me gustaban los chilaquiles, tengo que admitir. Es un gusto adquirido, pero ahora no hay fin de semana que no se coma. Igual es una comida de fin de semana, no es una comida de todos los días porque, bueno. Sí, rodamos, si no rodáis, sí. Gaby, ¿desayuno con qué te gusta en Bolivia? Yo una marraqueta, perdóname. Yo acá puse las salteñas. También. Yo probablemente el desayuno... No. A ver. Las salteñas son plato de media mañana. Pero media 11 de la mañana. mañana para mí es desayuno. 11 de la mañana. Bueno. ¿A qué hora se despierta en Bahía? Bolivia, yo aquí voy a hacer una disquisición para Bolivia. No es lo mismo el desayuno en el ámbito urbano, o sea, en las Sí, es ciudades, verdad, es verdad. que el desayuno en el campo. El desayuno en el campo, Es un caldo. uno de los o es un caldo, o por ejemplo uno de los desayunos que a mí me parece más fuerte es el desayuno yungueño, que tiene arroz, Sí. carne, huevo, plátano frito, a veces palta, etcétera. Y luego te duermes Y es muy 14 horas. cargado. No, lo que pasa es que la gente en el campo en Bolivia desayuna fuerte porque sale a trabajar Claro. y luego cuando vuelve recién come algo de nuevo fuerte. También se puede comer un caldito, una sopa, o sea que sí, hay mucha gente que desayuna muy fuerte. Yo amo la marraqueta. Lo mejor, a pesar lo de mejor. de que no hay, pero me gusta el huevo pasado. Ah. No,
no tanto huevo frito o revuelto puede ser, pero pasado es como más me gusta. Yo el peor desayuno de mi vida y el mejor lo he tenido en Bolivia. El peor fue un caldo de pescado una vez que estaba en Villa Tunari con el Evo. Pasa que ahí no lo puedes, no te lo puedes no tomar. Comer a las 6:30 de la mañana un caldo de pescado gigante. Dije, madre mía de mi vida, esto como lo arranco yo. Luego el mejor, una marraqueta con huevo frito en La Paz, es que lo firmo ahora donde sea. O sandwichito de palta y huevo. También está buena, también. Qué rico. Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque a mí no me queda claro. Mi respuesta sería cerveza, la verdad. Ya está. No, te cerveza con desayuno. No, le para quiero nada. una pregunta, le quiero preguntar. ¿Qué desayunan los andaluces? Pan tostado con tomate, con aceite, con jamón serrano, con tortilla de papa. O sea, el pan. ¿Tortilla en el desayuno? Pero esto es fundamental. Fantástico. De hecho, desayunar en Madrid o en cualquier lugar de Sevilla o en Viva cualquier España, rincón, tomarse un pan tostado o un bocadillo, como le llaman allí, un bollo, Una siempre bocata. tostado, una bocata chiquito, no tiene por qué ser muy grande. Si le pones un chorreoncito de aceite de oliva y un poquito de tomate, ya está. Pero es casi un almuerzo eso. No, Claro. no, ese es el desayuno. A mí de verdad que el desayuno de España sí lo extrañé mucho tiempo. Ahora evidentemente te habitúas. Me encanta el argentino de media luna, me lo morfo, me encanta. El boliviano, pero reconozco que cuando voy a España, desayunar allá en cualquier rincón y que por cierto vale como, no sé, la mitad de precio que en Argentina, como mínimo en este momento, 2.50, sí, con 2.500 pesos me tomo un cafecito con un par de bocatas. Pero Alfredo, después ustedes no almuerzan bien. Sí, claro que almorzamos bien. ¿Pero tú qué te piensas? ¿Pero cómo? ¿Que somos Los extraterrestres? españoles son Espacio fantásticos, siempre. Bahía. Y sí, lo que pasa es que comemos tarde. Claro. Comemos tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde. Mi madre era una pelea con Eva, a las 3 de la tarde me hacía de comer. Era una locura. A ver, ¿qué más tenemos para terminar? No, para terminar es esto, los países que se dividen entre desayunos livianos y desayunos fuertes, y Brasil es uno de los que se desayuna liviano y el almuerzo es la comida fuerte porque se desayuna un café, a veces con leche o no, con algún bocado así medio rápido también, algún pancito salado, etcétera. Y después teníamos el debate de las arepas, pero no, yo creo que no llegamos. No llegamos. Lo de las arepas no me voy a Queda. meter en esto. Queda. No yo igual, desayunar con arepa en Venezuela me gusta, ¿eh? ¿Qué dice? La única cosa que voy a decir del debate es que en Colombia no se desayuna arepa. En Venezuela se desayuna arepa, es diferente. Un beso para toda la gente que nos escucha a través del Radio Nacional de Colombia en este momento. Crismar, Lujano, ahora pasamos el pasaporte para que no la dejen de entrar. No fui yo, porque yo después tengo que hablar del Senado. De Es todo. verdad, tú no. fui yo. No fue Flavio. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, tenemos que ir sobre todo dándole las gracias a toda la gente que hace posible lo imposible, y es que este programa travieso de radio llamada La Pizarra siga saliendo al aire. Lean, ¿a quién le damos las gracias? Estuvo en la edición de sonido para La Pizarra Fernando Saninelli, en video Baco Mason y Celeguida, en la operación técnica de Radio 10 estuvo Lucas Moreira. Gracias, Lucas, gracias por aguantarnos. En la de YouTube estuvo Renata Córdoba, en redes de Radio 10 Leonardo Dudech, producción Cristina Chiesa, edición Charlie Cacabielo, servicio informativo Marcelo Bartolomé, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio siempre, es la mejor compañía sin lugar a dudas. Aquí en Radio 10, en cualquier otra radio, en Radio Nacional de Colombia, en Altavoz Radio en México, en Abya Yala en Bolivia, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Radio del Sur en Venezuela, en Canal Red en Latinoamérica. Estamos hasta en la sopa, pero radio a cualquier hora. Momentos para la radio siempre hay y son necesarios. Y eso sí, terminamos con el juego de las palabras, que la última vez me quedé tan satisfecho que dije ya nunca más. O sea, no repito, pero soy atrevido y me voy a atrever otra vez. Así que te pido, Lean, que empieces con una palabra la que te dé la real gana. Agua. Bahía. Flavia. Piscis. ¿Cómo? Piscis. Piscis, ¿qué es? Es un signo El signo. zodiacal. Ah, vale, perdón, no tengo ni idea. Gaby. Chaparrón. Chaparrón con Piscis, ya estoy perdido. Cris. Mojarse. Yo si digo agua queda patético. Así que ser valiente, mojarse y valiente. Para mí eso sí tiene mucho que ver. Valiente, aquí terminamos, eso sí, con una amenaza presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.